Vamos a empezar entonces con el concepto de lo que son variables, lo que son dimensiones y categorías. Pues debemos saber que es muy importante para la construcción de modelos teóricos la determinación de las variables. En este ejemplo de la teoría de la acción razonada de Assen y Fishbein en 1975, tomado de un artículo denominado Actitudes de los docentes acerca de la inclusión, de la revista Ciencias Psicológicas del 2017, pues podemos ver que las variables actitud y norma subjetiva son las variables que, al ser medidas, pueden permitir saber cómo funciona la intención, y esta dimensión a su vez puede presuponer cómo funciona la conducta. Un modelo teórico es la descomposición de las variables y la creación de relaciones entre ellas. Obviamente la actitud tiene una relación directa con la intención y una relación indirecta con la conducta. Cuando nosotros creamos un modelo teórico, estamos estableciendo la relación entre las variables, y de esa manera podemos crear causas y efectos o predecir posibles efectos si modificamos algunas variables. En ese sentido, como una investigación inicia con la definición de un concepto, por ejemplo, el concepto inclusión o el concepto aprendizaje colaborativo o educación para el desarrollo sostenible, ese concepto es desagregado en variables. A su vez, esas variables son desagregadas en dimensiones, y estas dimensiones pueden presuponer la creación de las preguntas de un instrumento de investigación. Por ejemplo, un cuestionario de encuesta, un cuestionario de entrevistas, una ficha de observación. Todo está presupuesto a las variables. Las variables son las que permiten reconocer o permiten el desarrollo de los ítems dentro de un instrumento de investigación. Y estos ítems o estas variables en muchas ocasiones son creadas desde cero para conceptos nuevos, para temas innovadores, temas exploratorios, pero en muchas ocasiones no es totalmente necesario crear variables desde cero, porque tras una revisión literaria podemos encontrar que esas variables ya han sido estudiadas, ya han sido desarrolladas, ya han sido investigadas, y muchas de ellas ya han sido medidas a través de una escala. Entonces, un investigador, por ejemplo, yo hago un tema sobre aprendizaje colaborativo, y muy seguramente voy a encontrar que ya existen instrumentos que tienen escalas que me permiten medir en el contexto de mi ciudad o en el contexto del lugar donde yo quiero hacer la investigación, el aprendizaje colaborativo. Solo que esas escalas están adaptadas, han sido creadas en un contexto en particular, vamos a decir, han sido creadas en otros países, no sé, una escala creada en Colombia, y nosotros tendremos que adaptar esa escala a nuestra realidad y también pasarlo por un proceso de validación y de prueba piloto. ¿Qué pasa con las categorías? Pues las categorías es algo similar, es desagregar un concepto, pero esta, a diferencia de las dimensiones y las variables, tienen una visión mucho más cualitativa. Entonces, una categoría es una forma de clasificar, conceptuar o codificar un término o expresión de forma clara que no se preste para confusiones a los fines de una determinada investigación. ¿Sí? Los objetos complejos se dividen en categorías. Por ejemplo, el concepto animales es una categoría, animales, y esta también se puede desagregar en subcategorías, animales domésticos o animales salvajes. A su vez, el concepto animal tiene una definición, pero animales domésticos va a tener variaciones en esa definición que especifican lo que son animales domésticos, y animales salvajes va a ser una definición que especifica lo que es un animal salvaje. Entonces, las categorías es también una forma de desagregar, de descomponer un concepto, pero desde la investigación, desde una perspectiva cualitativa.
Entonces las variables son muy importantes porque a partir de las variables, dimensiones y categorías, nosotros hacemos un proceso de operativización de las variables, operativización de nuestra investigación. Por ejemplo, una investigación sobre la naturaleza del conflicto en el área de atención de la familia tiene las siguientes preguntas de investigación y esas preguntas de investigación han sido categorizadas: tipo de conflicto familiar, factores asociados, motivos de la consulta, características de los actores. Esto es de un artículo denominado la categorización, un aspecto crucial en la investigación cualitativa. Y a partir de esas categorías se pueden crear o se crean preguntas de una investigación o preguntas de un instrumento de investigación. ¿Sí? Nosotros no creamos preguntas de investigación solamente basados en el concepto del tema o el tema de investigación, sino que desagregamos el concepto principal en variables, en dimensiones, y a partir de esas variables y o dimensiones creamos preguntas de cuestionario, de entrevista, de la encuesta, las fichas de observaciones y otros instrumentos que utilicemos parten desde esas variables y dimensiones.